Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Yo sé que algunos pensaban que hoy no iba a haber transmisión, así que vamos a darles un tiempecito. ¿Les parece? Bueno, mientras por ahí se conectan los demás, vamos a darles un espacio. Qué gusto verles, qué gusto saludarles. Ya muchos días sin vernos, Bueno, no son muchos, una semana, pero se me hacían muchos. Qué gusto verles. Saludos a todos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Y bueno, pues es una bendición poder compartir de la palabra del Señor con ustedes como cada martes. Martes con M de mujer. Y no solo mujer, sino todo lo que ella representa. Y bueno, por ahí para ti que te conectas por primera vez, hemos estado escudriñando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios establece para nosotras como mujeres? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y por supuesto que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, para daros el fin que os esperáis. Y hasta ahora lo hemos dividido en dos series. La primera fue Mujer como creación y estudiábamos la vida de Eva. Qué difícil habrá sido para ella ser la primera mujer y sin que nadie le dijera cómo hacer las cosas, porque eso es la típica frase que nosotras como mujeres nos agarramos de ahí. Decimos, pero es que a mí ¿quién me puede enseñar? A mí nadie me enseñó cómo hacer las cosas. Bueno, pues a Eva tampoco. Y tuvo la mejor ayuda, que era la ayuda del Espíritu Santo. Así que estudiamos ser una creación, el rol que tenemos en la familia, y sobre todo como mujeres. Y la segunda serie, con 4 transmisiones igual, completas, fue el rol de esposa. Y veíamos 4 puntos: ayuda idónea, respetar a tu esposo, sujetarte a él y amarlo. Y eso producirá no parejas perfectas, sino parejas sanas, relaciones sanas. Y la tercera serie que vamos a comenzar el día de hoy es Mujer en el rol de esposa, de madre. Ya vimos el de rol de esposa, ahora va a ser Mujer en el rol de madre. La familia no solo se compone de 2 personas, inicia con 2 personas en el proceso llamado matrimonio que Dios establece en la palabra del Señor, y dice honroso es el matrimonio, ¿verdad? Y después Dios en su infinita gracia y misericordia permite que esa familia que inició de 2 como un matrimonio se convierta en mayoría, hoy por hoy, de 3, 4, 5, y ya muy lejos se ven de 6, 7, 8, 9, 20 integrantes en la familia, ¿verdad? Ya los padres de hoy somos un poquito más sacones, sí, la verdad que sí. Las situaciones han cambiado, los tiempos han cambiado en todas las índoles, en todas las áreas. Y bueno, pues ya somos familias pequeñas, ya no como antes. Hace unos días me reía mucho de una imagen que vi en el Face donde dice la chica: mi abuelita dice que hoy todo es sexo, pero quiero que me explique cómo ella tuvo esta familia. Y es así, los papás, los abuelitos y 20 chiquillos alrededor. Dices, wow, es tremendo, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver el papel de mamás como mujeres. Y espero que al igual que en las otras pueda edificar tu vida a través de lo que hemos de estar estudiando y leyendo en la palabra del Señor. Sé que como en las otras series habrá cosas que no te gusten, pero están en la palabra del Señor, que nos aprietan un poquito, pero están en la palabra del Señor, ¿ok? Así que
esta tarde vamos a comenzar con ello. Y bueno, antes de comenzar quiero decirte que te quedó muy rico el desayuno, el almuerzo. A lo mejor, bueno, ya son las 8 de la noche, te dispusiste para escuchar esta transmisión y nadie te ha dicho que te viste hermosa hoy, así como te arreglaste el trabajo, fuiste a lo mejor a la oficina. Bueno, quiero decirte que aunque tú creas que hay gente que no lo valora, hay alguien muy especial que te ha visto desde la mañana que abriste los ojos y que por supuesto ha observado cada uno de tus movimientos y cada uno de tus acciones y les da mucho valor, y Él es quien te creó y es Dios. Dios te ama y te ama con un amor eterno. Amén. Quiero empezar con el versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Salmos capítulo 127 versículo número 3. Salmos capítulo 127 versículo número 3, y vamos a aprender juntas durante varios martes acerca de la palabra del Señor en cuanto a este rol tan importante y tan trascendental. A lo mejor tú piensas, me gustaría que habláramos del maquillaje, me gustaría de la belleza de la mujer, me gustaría que habláramos de las finanzas, lo vamos a hacer más adelante. Me gustaría, bueno, ya hablamos de algo importante que es el matrimonio, me gustaría que hablaras de esto. Sabes que la parte más trascendental como mujer es ser madres, y que tiene una gran responsabilidad delante de Dios, tremenda tarea para los padres, no solo para las mamás, me refiero a ser padre en el contexto de mujer y de varón. Es una de las tareas más trascendentales en la vida. Qué bueno, excelente en tu ministerio, excelente en tu llamado, excelente en tu profesión, excelente en los diversos roles sociales que puedas estar desarrollando, pero el rol más trascendental es el de padres. Y lo más impresionante es que muchas veces yo he escuchado decir a padres, lo he hecho excelente, y resulta que cuando hablas con los hijos tienen otro concepto, o las demás personas tienen otro concepto, porque esto trasciende, porque es una tarea enorme educar a otro ser humano igual que tú, instruirlo, es tremendo, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 127, 3. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y quiero iniciar desmenuzando este versículo. Dice, he aquí herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Eso ya nada más implica la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios al ser padres, que no nos corresponde a ti y a mí juzgar a las personas que vemos a nuestro alrededor si lo han hecho bien o lo han hecho mal, porque muchas veces por nuestros anhelos llegamos a decir, pero ¿y por qué? Sobre todo cuando Dios por alguna circunstancia no le ha permitido a una mujer ser madre, dice, ¿para qué le ha dado hijos a ella si mira cómo no los cuida, los desatiende? ¿Y por qué a mí no? Dios no se equivoca. Estoy segura que Dios no se equivoca en ninguno de sus planes. Pero es tremendo poder entenderlo. Y siempre por eso le digo al ser humano, no intentes entender a Dios porque no lo vas a entender. En realidad intenta obedecer a lo que Él quiere para tu vida. Herencia de Jehová. De todo lo que Dios te da, dice que eso le pertenece. Es de Él. Por lo tanto, lo va a cuidar y te va a pedir cuentas como de ninguna otra cosa, de tus hijos. Herencia de Jehová. Dice y añade, cosa de estima, o sea, de mucho valor, el fruto del vientre. La mayoría de nosotras, las mujeres, deseamos lo mejor para nuestras familias y estamos dispuestas a luchar para lograrlo. Pero ¿te has puesto a pensar cuál es la más grande herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Sin duda, una herencia espiritual. No toda madre puede proveer lo mejor para sus hijos en cuanto a sus necesidades materiales, sociales, educacionales. Siempre quisiéramos darles mucho más. Pero cada madre puede aprender a hacer una cosa que es eficaz por su familia y sobre todo por los hijos. Y esto es la oración. Dentro de todas las herramientas que Dios nos ha provisto, por mencionar dos, la palabra del Señor y el ayuno.
va a traer es un alimento individual, pero la oración no solo es una herramienta para provecho personal, sino es una herramienta que me da la oportunidad de interceder, de clamar, de pedir, de agradecer por los demás. Hoy en día la familia experimenta un asalto espiritual y moral de proporciones gigantescas, cambios que tú y yo jamás hubiésemos imaginado. Alguien hizo un estudio comparando los 7 problemas mayores escolares en el año de 1940 con los de hoy. En 1940 hasta 1990, los problemas mayores en las escuelas eran platicar durante la clase. Ay, si yo recuerdo que a mi mamá la mandaban a llamar por eso de mí. Ahora ya lo sabe. Cierto, siempre me ha gustado hablar. Ya lo sabe la iglesia. Esto no es de ahora ni porque soy pastora, que dicen que las pastoras no nos callamos. No. Toda mi vida he hablado hasta por los codos. Y entonces el lío era que Dios me ha dado una capacidad retentiva muy grande. Y entonces, o por lo menos en ese entonces, y yo me apuraba y podía platicar, pero mis compañeritas no. Entonces siempre mandaban a llamar a mi mamá, porque el lío era que yo atrasaba a mis compañeritas. Entonces, en ese periodo, el estudio dice que ese era uno de los mayores problemas en las escuelas: platicar durante la clase, mascar chicle, hacer ruido, correr por los pasillos, salirse de la fila, no tirar los papeles desechados en el cesto y no vestirse de una manera adecuada. Hoy en día, sin embargo, los problemas mayores son la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo a temprana edad, el suicidio, la violación, el robo y el asalto. No habrá esperanza para la familia de hoy, o sea, tu familia y mi familia en estos tiempos, a pesar de estas circunstancias. Yo quiero decirte esta noche que sí la hay, y la respuesta se encuentra en aquel que te ha creado. Él es tu mejor ayuda, mamá y papá, para realizar esta gran tarea que tenemos en nuestras manos. Aquel el cual es dueño de esa herencia sabrá lo que es mejor. Por eso necesitamos orar, para pedirle a Dios sabiduría, o sea, para provecho individual, pero también para pedirle revelación y dirección para guiar a nuestros hijos e instruirlos en una vida espiritual correcta que dará como resultado en todas las demás áreas de su vida también éxito. La respuesta es sin duda acercarnos a Dios. Y no me refiero solo en oraciones de autolástima o de desesperación en los momentos cuando existe una emergencia, sino un estilo de vida, utilizando oraciones inteligentes basadas en la palabra de Dios. ¿Qué sucederá cuando una mujer, por supuesto una mujer cuya vida está sometida a Dios, decide orar por su familia? Pues sencillo, que el diablo irá y saldrá corriendo y soltará a tus hijos. Si tú eres una mujer que decide someterte y obedecer a Dios, tú te vas a parar todos los días delante del mayor juez, justo por supuesto que es Dios, y vas a llegar ante Él a través de la oración y vas a interceder, fundamentada esa oración en la palabra, y es Dios el cual ha escrito esa palabra. Por lo tanto, Él dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y tú vas a decirles que tu palabra dice que tú proveerás, que tú los guardarás, que tú tendrás misericordia, que el hijo que ha sido instruido, aunque sea viejo, Señor, no se apartará. Tendrás armas poderosas en tus manos para pelear ante cualquier circunstancia la vida de tus hijos. ¿Tus hijos tienen confianza en ti? Primera pregunta. Segunda, ¿confían en Dios? Tercera, si eres una mujer de Dios, ¿confían en tus oraciones?
He escuchado a muchos hijos que no quieren saber nada de Dios porque ellos están jóvenes y creen que ahorita todo lo pueden. Pero cuando se encuentran en un aprieto, lo primero que corren es a mamá, a papá, a decirle, ¿puedes orar por mí? Ahí, cuando vayas al culto de Bethesda, te pido por favor que ores. Es más, dile a la pastora que ore por mí. Cuenta una historia de una chica llamada Carol, que su hijo David se involucró en un grupo para tocar música de rock. Y obvio, a Carol, la mamá, no le agradó nada. Aunque David amaba a Dios, Carol sabía que la influencia de este grupo sería negativa. Así que discutieron acaloradamente al respecto. Finalmente, lo que Carol obtuvo fue que su hijo se alejó de ella. Así que Carol recordó la palabra y decidió hacer lo que mejor podía hacer, que era orar. Empezó a dedicarse a orar sobre el asunto y a tomar dominio sobre el enemigo en cuanto a la vida de su hijo. Al ver su insistencia en pertenecer al grupo, sabía que no sería una lucha espiritual fácil. Sin embargo, semanas después, David le preguntó a Carol tímidamente, «Mamá, estuviste orando para que me corrieran del grupo, ¿verdad? ¿A cuántas mamás les ha pasado esto en alguna situación muy similar?» Por lo tanto, Carol contestó, «No precisamente que te corrieran, pero sí había orado para que los abandonaras tú». Así que David respondió, «Ya me sacaron». Días después, el grupo lo volvió a buscar, pero entonces David ya no quiso volver con ellos. Su corazón ya había cambiado. Además que existía una cobertura espiritual muy grande por la oración. ¿Tu familia siente el efecto de tus oraciones? ¿Tu familia sabe que eres una mujer de oración y que tus oraciones son poderosas? Que tu familia, tu esposo, tus hijos saben que cuando mamá dice, es que vamos a orar por esto, vamos a doblar rodillas, ellos ya casi saben que hay una respuesta segura de parte de Dios. Probablemente yo no podré dejar una herencia de bienes materiales a mi hijo, pero lo que más anhelo es que él me recuerde como una madre que siempre se esforzó por instruirlo en el camino y orar por él. Y deseo con todo mi corazón que así como muchas mujeres en la Biblia nos dan ejemplo de esto, tú y yo podamos aprender para salir con esta tarea, si no con 10, realmente aprobadas delante de Dios. Antes de hablar de lo que sucede cuando una mujer ora por su familia, primero tenemos que preguntar, ¿por qué orar? En primer lugar, al orar, estamos reconociendo el hecho de que la ayuda humana nunca es suficiente. Cuando la oración llega a ser un estilo de vida, no un rito religioso en tiempos de crisis, estamos reconociendo nuestra propia incapacidad y nuestra dependencia de Dios. Quiero que vayas conmigo o puedas anotar lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo sé que como mamás quisiéramos libros y hay diccionarios para papás y escuela para padres y tanta enseñanza. Pero el libro principal y esencial es la Biblia. Y la segunda herramienta que tú tienes es la oración. En segundo lugar, la oración no solo te va a permitir mostrar tu incapacidad y dependencia en Dios, sino que nos permitirá ejercer autoridad aquí en la tierra, autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Cuando Dios creó a los primeros padres y los colocó en el huerto, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dios había dado autoridad a Adán y Eva,
Sin embargo, cuando pecaron, entregaron este dominio a Satanás. La raza humana perdió su derecho a señorear sobre la tierra. Lo maravilloso es que en Cristo esta autoridad nos ha sido restaurada. Aunque nunca debemos olvidar que Dios es soberano. A todo lo largo de la Biblia encontraremos promesas como respuesta para cuando oramos. Él actuará al orar. Accionamos la mano de quien mueve todo el mundo, incluyendo nuestros hijos, nuestra familia. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Quiero reiterarte este hermoso versículo de la palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este tema es tan importante, amada amiga, que es la base de todos los problemas que estamos pasando a nuestro alrededor. La falta de paternidad, y cuando me refiero a paternidad me refiero al rol de mamá y de papá en ambos casos, o en alguno de ellos. La ausencia de esa paternidad ha traído o es el resultado de las más atroces consecuencias en nuestra sociedad. El no ejercer una paternidad de la manera correcta. O somos demasiado estrictos o demasiado light con ellos en el suponer de las cosas que han cambiado. Y es que en realidad es bien difícil trabajar con una generación que hoy por hoy es muy diferente a nosotros como padres. Ya ni se diga en abuelos a nietos. Los abuelos quisieran tratar a los nietos como nos trataron a nosotros los hijos. Y realmente es una generación muy diferente. No habrá otra forma de salir adelante y de hacer un cambio si no empezamos por la base de la sociedad, que es la familia, que es la paternidad. Pensemos por un momento cómo reacciona una mujer cuando percibe que sus hijos son amenazados. ¿Verdad que existe en su corazón una agresividad que indudablemente Dios puso? Lo notamos aún en el reino animal. Muchas mamás decimos: no me conoces como mamá, soy una leona. Te aguanto todo, pero no te metas con mis hijos. La leona, por ejemplo, peleará hasta la muerte para defender a su cría. Y hasta una perra, que por lo general es dócil, llega a ser brava si percibe que sus cachorros están en peligro. Si la mujer, por su propia naturaleza maternal, tiene la capacidad de llegar a ser una competente guerrera en el reino espiritual, sin duda alguna a través de la oración y con la ayuda de la presencia de Dios. Hoy en día se habla mucho acerca del lugar de la mujer, pues existe un campo que es definitivamente el lugar de la mujer: la guerra espiritual. Si tú te sientes sumamente así, dices: wow, Dios me ha dado un lugar, y la palabra del Señor dice que la mujer edifica, y hoy en día que la mujer dice, habla mucho de empoderamiento y bueno, pues si tienes un lugar. ¿Y sabes dónde Dios te lo ha dado? En la guerra espiritual. Al igual que los israelitas tuvieron que pelear físicamente para tomar la tierra prometida, hoy nosotras necesitamos pelear con armas espirituales para tomar terreno espiritual. Hay muchas mujeres preocupándose por las leyes que se están autorizando. Hay muchas mamás preocupándose por los homosexuales, por todas estas filosofías que se han levantado. Pero ¿y con la preocupación qué vamos a arreglar tú y yo? Nada. De hecho, en una ocasión compartía un mensaje acerca de: ocúpate, no preocúpate. ¿Te acuerdas de Débora, la profetisa?
y juez de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué ejemplo de una mujer en el campo de batalla cuando los enemigos de su pueblo estaban amenazando? En el capítulo 4 de Jueces leemos cómo Débora acostumbraba a dar consejos y dirección sabia debajo de una palmera en la época en que Israel sufría la cruel opresión de Jabín, el rey cananeo que había ocupado sus tierras. Podemos imaginar cómo diariamente Débora escuchaba los informes sobre el trato opresivo que recibía el pueblo por parte de aquel rey. El capitán del ejército aterrorizaba constantemente a los israelitas con sus 900 carros cerrados, mientras que Israel no tenía armas para defenderse. Y Débora escuchaba y aconsejaba, escuchaba y aconsejaba. El mundo de hoy necesita de algunas Déboras modernas. Sí, a ti, mujer, te necesita el mundo, desde tu rol y plataforma de madre. A veces pensamos y decimos, si yo fuera, si yo hiciera, si yo tuviera, si estuviera en un lugar de autoridad. Tienes el más grande lugar, el mayor rol, que es ser madre o padre. En este caso, madre, porque hoy estoy hablando a las mujeres. El mundo te necesita. Mujeres que sientan la misma indignación hacia la estrategia de Satanás y sus modernos carros que vienen en diferentes formas para atacar nuestra sociedad, nuestra generación, nuestro mundo, nuestras familias. Como Débora, tenemos que cansarnos de la humillación y el trato cruel de Satanás, del mundo, y llegar a ser espiritualmente agresivas, espiritualmente. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y como nuestra lucha es espiritual, Dios también nos ha dado herramientas espirituales poderosas. Y si hay algo dentro de las características simples o naturales que Dios ha puesto en la mujer, es esa característica que parece antena parabólica, todo lo capta. Ese séptimo sentido que el mundo dice, Dios no los puso ahí. Tú, el chiquillo, entra lo más despacio que puede y tú ya lo escuchaste. El muchacho llega y tú le dices, ¿de dónde vienes? De hacer tarea con los amigos. Tú ya lo olfateaste de la cabeza a los pies a 3 metros de distancia. Eso solo lo tienes tú, mamá. Esa capacidad solo la tienes tú. Y tú te volteas y le dices, no me mientas. Y solo con decirle no me mientas, cuando tú eres una mujer de Dios y si él ha visto cómo Dios trata contigo, mira, él empieza a temblar porque dice, Dios ya se lo reveló a mi mamá. Tenemos que utilizar este dominio o autoridad que se perdió en Adán y Eva, pero se restauró en Cristo. No hay lugar para una mentalidad pasiva y conformista en este tiempo. El aceptar todo lo que el enemigo hace a nuestros hijos con una actitud de que se haga lo que Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios, tarde que temprano se tendrá que cumplir la voluntad de Dios. No es humildad, eso no es humildad, no te engañes. Es un arma tonta que el diablo está usando para tenerte tranquila y quieta. Deja de preocuparte y ocúpate en la oración y verás cómo vas a quitarle dominio al diablo en la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia y la mía? Dios desea bendecir a cada familia. Un vistazo rápido a través de la palabra nos dará una base bíblica para tener confianza en que a Dios le intereso y le interesa a mi familia. Cuando tú sabes que hay alguien a quien no le interesan tus cosas, pues tú no vas a contárselas. Cuando hay alguien que sabes que no te va a ayudar en lo más mínimo, pues tampoco pierdes el tiempo en ir a compartirle. Para que tú sepas que cuando doblas rodilla, cuando derramas lágrimas a través de una oración, esa oración va a ser fielmente escuchada. Tú tienes que tener la certeza de que le eres importante a Dios. Porque es más, sabes que hay gente que conoce la oración, lo poderosa que es,
pero el diablo la tiene detenida diciéndole, tú no eres importante para Dios, mira, si tú fueras importante para Dios no te sucedería esto. Y mientras no se atreve a acercarse al Padre de Padres, a pedirle, a confiar, a poner en las manos del Señor su familia. Así que para poder orar con fe y no con incredulidad o duda de si Dios lo hará o no lo hará, o cuando Dios tiene sus tiempos, Dios en algún momento lo hará. Él sabe hasta cuándo trae a mi hijo, Él sabe hasta cuándo hace. Vamos a ir a la Biblia. La primera base de que tu familia le importa a Dios está establecido mucho antes de que tú vinieras a planes en esta tierra. Y se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo número 3. Génesis capítulo 12, versículo número 3. Dios le prometió a Abraham bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Te voy a leer la porción. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde entonces, cuando Dios hizo pacto con Abraham, tu familia y mi familia ya estaban escritas en esa promesa. Segunda base, Éxodo capítulo 1, versículo número 1. Cada uno de los hijos de Israel entró a Egipto con su familia. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Y es que mira, en verdad, cuando tú estás bien seguro de que tu familia le es importante a Dios, de que tus hijos le son importantes a Dios, tú vas a meterle empeño, te vas a esforzar, vas a perseverar, vas a buscar la manera de agradar a Dios, de honrar a Dios en este acto de ser padre, en este rol. Pero también vas a luchar por los propósitos de Dios, porque habemos padres cristianos y cristianos con llamado y de cuna y de chalala, y de todos modos en los hijos queremos que se haga nuestra voluntad, ni siquiera la voluntad del Padre. Que hay muchachos cristianos que terminaron una carrera porque mi papá me exigió, pero yo lo que quiero es ser esto, o quería servir en esto, o quería estudiar aquello. Dejemos de frustrar la vida de nuestros hijos, porque pensemos que en tus manos pueden estar están los próximos salmistas, los próximos pastores, los próximos evangelistas. Así como María tuvo una gran responsabilidad de cuidar la vida de Jesús, porque era Jesús, así también la madre de David, la madre de Sansón, el tío de Esther, así cada uno. Necesitamos entender que sí son la cosa más hermosa que llegó a nuestra vida para darnos sonrisas, alegrías y uno que otro coraje, pero que son los propósitos de Dios en esta tierra, en el tiempo presente, no solo para el futuro. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró, dice, con su familia. Tercera base, Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 4. Éxodo 12, 3 y 4. Dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dígame si no es importante la familia para Dios. Dios instruyó al pueblo de Israel en cuanto a la Pascua que tomaran un cordero por familia. Cuarta, Números capítulo 1, versículo número 2. No voy a poder leer todos los versículos aquí porque se nos va a ir el tiempo, pero tú lo anotas y lo lees en casita. Número capítulo 1, versículo 2. El censo
se tomaba, ay, perdón, moví algo. El censo se tomaba por familias. Quinto, Números capítulo 2, versículo 34. La manera como el pueblo marchaba era por familias. Siguiente, Salmos capítulo 25, versículo 13. Salmos capítulo 25, versículo 13. El Señor promete bendecir la descendencia de los justos, es decir, los hijos. Salmos capítulo 68, versículo 6, y quiero que lo leamos en este momento. Salmos capítulo 68, versículo número 6. Si tu mamá te encuentras ahora sola porque tus hijos están en otro lado, ya se casaron, ya volaron por ahí, dicen, ¿verdad? Y te encuentras solo o sola, dice la palabra del Señor: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dígame si a Dios no le encanta el concepto familia. Si Dios no es quien estableció esa base, que el Señor promete habitar a los desamparados en familia. En la iglesia, para aquellos que se preguntan, que no conocen y se preguntan por qué los de la iglesia se llaman hermanos, porque somos una familia en Cristo Jesús. Josué capítulo 24, versículo 15. Como hombre de Dios, Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Siguiente, Hechos capítulo 2, versículo número 39. En el día de Pentecostés, Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. El apóstol Pablo declara una frase poderosa en Hechos capítulo 16, versículo 31, y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu familia y la mía? Hermano, bendecirlas. Y dice su palabra: con toda bendición espiritual. No es su voluntad que sean destruidas por la rebeldía, las drogas, el sexo ilícito, el ocultismo y todo yugo que Satanás hoy levanta ante los jóvenes y los niños. Sin embargo, muchas veces requiere una lucha para sacar de las garras del enemigo a nuestros hijos. O requiere de una madre que sepa levantar muros de protección en derredor de su familia. Tú y yo podemos ser mujeres valientes que sepan pelear con armas espirituales. Y ahora que sí sabemos que somos importantes como familia, que cada integrante es importante para Dios, ahora que tienes el conocimiento que la palabra es poderosa y te da autoridad, revelación, dirección, y que la oración va a traer a tu vida esa herramienta de intercesión delante de la presencia por tus hijos, vamos a aprender cómo orar por ellos. A la mayoría de las mujeres nos encantan las recetas, a otras no tanto. Para hacer un guisado o un pastel, a las que no nos metemos mucho a la cocina mucho. Pero nos gustan las recetas. Dejémoslo en que nos gustan a todos. Así que hay una receta por excelencia para que las oraciones por nuestra familia sean efectivas. Y esa receta se compone de 3 ingredientes. Bueno, yo aquí le puse 3 ingredientes, las 3 P. Pasión, persistencia y percepción. Voy a volver a repetir. Pasión, persistencia y percepción. Pasión, número 1. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que los violentos, es decir,
los apasionados, los que oran de todo corazón, son los que más experimentan las promesas de Dios. Los apáticos no reciben nada. Y Proverbios está lleno de consejos acerca de que a Dios no le gustan los flojos, los perezosos, los apáticos, los dormilones. Seamos mujeres que oremos con pasión. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. La palabra eficaz se tradujo del griego energeo, que nos habla de energía y enérgico. Por lo tanto, está diciendo que una oración enérgica del justo puede mucho. Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, que Él no soporta a los tibios y que los vomitará de su boca. Así que tú y yo no seamos una mujer más tibia en cuanto a la oración por nuestra familia, sino apasionados y fervientes, sabiendo que aquel que hizo el oído nos escuchará tu oración, que Él no duerme, que con Él el wifi está encendido los 365 días, que no tiene llamada en espera, que Él te escuche en el momento en que tú y yo nos disponemos a interceder. Enseña a través de una fe activa a tus hijos a orar y a orar con fervor. La segunda P que te dije fue persistencia. Cristo contó una historia en Lucas capítulo 11 de aquella persona que llegó de noche a la casa del amigo, pidió pan y el amigo no quería levantarse para dárselo. Sin embargo, después de leer toda la historia hasta el versículo 8, dice lo siguiente: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad implica persistencia. Los que persisten, que no se dan por vencidos, son los que reciben. Algunas madres han pasado años orando por un hijo rebelde y algunas esposas han orado por años por un esposo incrédulo. Antes de ver la respuesta, se cansan, se dan por vencidas. Si tú estás en alguna de estas situaciones, la palabra de Dios es para ti. Lucas capítulo 18, versículo 1. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y yo sé que los afanes, las necesidades y las circunstancias del día a día nos requieren de tanto tiempo que hacemos de la oración cualquier cosa. Y mira, ¿a dónde te quiero llevar? Voy a abrir un paréntesis pequeñito en este contexto. Y es que se dice tanto que Dios está en todo lugar, que Dios te escucha, que tú puedes orar en cualquier momento, que tú puedes orar donde tú vayas, estés haciendo lo que estés haciendo y chalala. Y esto es verdad, Dios te va a escuchar. Pero si tú apartas un momento y un espacio, esa oración va a ser importante para Dios, porque va a representar sacrificio de tiempo, de espacio en tu vida. A mí me llama mucho la atención en los evangelios cuando habla de una mujer que llevaba muchos años viuda y dice textualmente: iba al templo a orar todos los días a la misma hora. Y yo digo, wow. Porque nosotros, cuando no se nos atraviesa el perro, la vaca, el gato, la llamada, etcétera, 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 y te dispones, voy a hacer esto a tal hora, y algo se atraviesa,
Por eso yo siempre digo que la mejor hora donde no se te va a atravesar nada natural es en la madrugada, pero espiritual, falta que alguien me dijo un día, oiga pastor, efectivamente el teléfono no sonó, nadie me habló, nadie me dio guerra, pero era una presión, pues tienes que orar. Y eso lo va a hacer precisamente la persistencia. Eso va a causar en tu vida. Imagínate cuando hacemos ejercicio y dejamos de hacerlo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero adiós, no te puedes ni mover al día siguiente. La palabra persistencia trae bendición. Orar con percepción. Tercera P, percepción. Orar con percepción significan dos cosas. Uno, entender las necesidades individuales de cada miembro de familia. ¿Cómo yo voy a orar por mis hijos? Entendiendo a mis hijos, sabiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, hacia dónde quieren ellos caminar. No voy a orar a Dios para que se haga mi voluntad, mamá. Voy a orar a Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de mi hijo, para que se alineen los deseos de mi hija, de mi hijo, alineados a la voluntad perfecta de Dios. Segundo, voy a orar conforme a los principios bíblicos. Esto incluye el orar con fe. Entonces te dije que la receta para orar por nuestros hijos lleva 3 P's: pasión, persistencia y percepción. Pasión, persistencia y percepción. Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto incluye también esperar, orar y esperar con paciencia. El usar las armas como el poderoso nombre de Jesús y la sangre de Cristo Jesús nos debe llevar a orar con paciencia. Apocalipsis capítulo 12 versículo del 9 y 11 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es indispensable al orar fundamentar nuestra oración en la palabra. Por eso es importante aprenderse la palabra, para saber cómo presentarse delante del juez. Imagínate que tú llegas a un tribunal o ante un juez, ante alguna institución a pedir algo bajo un escrito. Tú tienes que llevar ese escrito fundamentado. Yo no puedo llegar a la Cámara, al Congreso del Estado y decir: yo quiero que me dé esto porque yo soy Elvira Lafita. Tengo que fundamentarlo. Es que en base a la ley, artículo tal, código tal, reglamento tal. Lo mismo cuando tú y yo oramos delante de Dios. Tenemos que fundamentar nuestra oración en base a la palabra del Señor, en base a las promesas que Dios ya ha declarado para tu vida. Señor, tú proveerás porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, yo sé que tú me guardas porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, yo creo que tú bendices a aquella vecina porque tu palabra dice que tú tendrás cuidado de la viuda, tú tendrás cuidado del huérfano, tú tendrás... Tu oración tiene que ir fundamentada. En una ocasión, y esto lo aprendí de un gran líder de escuela dominical que tuve hace muchos años, poquitas. Y él decía esto: tienes que saber que te acercas a pedir cuando tienes derecho a ello y por qué tienes derecho a ello. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu, que dice la palabra de Dios en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con ella con la que tú te vas a presentar a la batalla en la oración. Una parte importante de nuestras oraciones será la guerra espiritual.
Y Satanás no puede resistir a la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas cómo se acercó Satanás a Jesús para tentarlo? Con la palabra. Pero ¿cómo Jesús lo derrotó? Con la palabra. Jesús respondió también. La palabra dice, escrito está. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, citó las Escrituras en su batalla de 40 días contra el diablo en el monte de la tentación. A Dios le interesa todo lo que nos concierne. Así que no existe nada en nuestras vidas ni en la de nuestros hijos acerca de lo cual no podamos orar. Sin embargo, la oración más importante que se debe hacer por cada hijo, por cada integrante de la familia, es que reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo pelear por la vida de mis hijos en una batalla espiritual, en la oración delante de Dios? Primero, por salvación. Si tú ya eres salva, mujer, gloria a Dios, felicidades. Tienes que luchar por la salvación de todos los integrantes de tu familia. Si tú no eres salva, bueno, pues hoy hay una invitación. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y quiere darte perdón de pecados, quiere lavar tu corazón, quiere limpiar tu vida desde la cabeza hasta los pies, olvidar ese pasado y hacer todas las cosas nuevas y traerte un futuro glorioso en esta tierra, bendición en tu familia, pero sobre todo vida eterna. ¿Qué debes hacer? Reconocer que eres pecadora, reconocer que le has fallado, o pedirle perdón a Dios, reconocer a Jesús como tu Salvador y en fe declararte una nueva criatura en Cristo Jesús. Y luego tendrás que hacerlo y pelear porque esta convicción llegue al corazón de toda la familia, sobre todo de tus hijos en el tema que hoy estamos hablando. Porque a veces oramos por la carrera de nuestros hijos, oramos por el trabajo de nuestros hijos, oramos por la enfermedad, la sanidad de nuestros hijos, oramos porque Dios arregle cualquier problema que tienen nuestros hijos, oramos por la profesión de nuestros hijos, pero no oramos porque sean salvos. Y quiero decirte que Dios puede responder en misericordia todas las peticiones, pero tienes que orar por la salvación de tus hijos y no confiarte o quedarte contenta. Yo oigo luego mamás que dicen, ya mi hijo fue a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Sabes cuánta gente tiene años yendo a la iglesia? Tienes que celebrar la victoria de que sean salvos, de que haya convicción en su corazón. Dios por misericordia puede responder cualquier oración y está bien que le pidas a Dios por todo. Yo le pido hasta por la nuera y miran que mis hijos tienen 12, mi hijo tiene 12 y el otro que es como mi hijo tiene 14 y yo le digo, Señor, las mujeres que tú ya predestinaste para ellos como esposas, yo declaro, Señor, en ellos que serán buenos padres, buenos esposos, buenos siervos, Señor. Me cuesta mucho trabajo a veces entender los deseos de su corazón, los anhelos, lo que ellos quieren hacer, porque tú como padre crees que lo que tú piensas para ellos es lo mejor y no es cierto. La verdad es que no es así. Nos cuesta trabajo aceptarlo, pero la voluntad perfecta de Dios para tus hijos va a ser la mejor, te lo aseguro. A veces una madre, lo que te decía yo, escribía yo aquí un ejemplo, a veces una madre está orando para que su hijo no sea rebelde, cuando debe estar orando para que sea salvo. Y al ser salvo, esa rebeldía se va a ir alejando de la vida de tu hijo. ¿A qué edad puede un niño entender lo suficiente como para recibir a Jesús en su corazón? Ay, mi amado hermano, en esta generación de estos tiempos, yo creo que un niño desde los 5 años ya entiende perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente varía de niño a niño, pero he escuchado que entre 4 y 5 años muchos niños han tenido una experiencia significativa con el Señor. En lo personal, llegué al conocimiento del Señor a los 3 años y yo creo que ahí sí se plantó la primera semilla. Mi alma quedó anclada al Señor, de manera que durante el resto de mi vida fui conociendo y
hasta los 14 años, yo decidí tener esa convicción real, ese encuentro y dar ese paso de fe y testimonio público, bajar a las aguas. Bueno, lo hice a los 15, a los 14 el Señor me bautizó con su espíritu y a los 15 en agua. Y desde entonces ha sido lo más hermoso, la decisión más grande, la decisión más bella que he podido tomar en mi vida. Y esto no quiere decir que no hay problemas, por supuesto que ha habido momentos difíciles, pero esa base sigue presente hasta el día de hoy. Por eso cuando la palabra del Señor dice, toma en cuenta los años de tu juventud, pero considera antes de que lleguen, dice, los días malos, o sea, los días de etapa adulta, los días de la vejez. Pero si en tu juventud echaste raíces, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios va a estar marcada, tatuada para el resto de tu vida. Entonces, orar por salvación, orar por la vida espiritual de nuestros hijos. Todavía, en vez de sermonear, oremos. Que Dios ponga hambre y sed en el corazón de nuestros hijos por su presencia. Declaremos palabras de bendición. Cuando ellos duermen, úngeles con aceite y declara palabras, pero vive tú esa palabra para que ellos puedan enamorarse del Señor. Yo conozco muchos padres, y yo sé que aquí entro en un punto bien complicado, muchos padres que quieren lo mejor para sus hijos y que ungen y que declaran la Biblia casi completa todas las noches, pero si tú no vives la palabra, no va a servir de nada. No va a servir de nada. El aceite es un acto de fe que haces, pero el aceite no va a hacer nada. Pastora, me llevan una botella así para que la consagre, casi que se la quieren echar al chamaco, a la chamaca, a la niña. No va a hacer nada el aceite si no hay una vida real viviendo la palabra que declares. Orar por sus amistades. Hay una historia que quiero compartirte y con esto cierro hoy. Dice: diariamente cuando Chris estaba en la escuela, nosotros intercedíamos por él, o sea, los padres. A veces entrando en su recámara y diciendo: Padre Santo, pon el fuego de tu espíritu en el corazón de Chris. Dale hambre y sed de ti. Y declaramos, Señor, que tu presencia le llena. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de apatía, de indiferencia hacia ti. Así como Josué, declaramos que nosotros y nuestros hijos, nuestro Cris, servirá al Señor. Yo no sé si lograste anotarla, pero ojalá puedas hacerlo con tus hijos. Pasaron días y aún semanas antes de ver la manifestación de estas oraciones. Pero alabado sea el Señor, el corazón de mi hijo empezó a cambiar. Despertó en él un nuevo interés en las cosas de Dios. Y cuando lo observo hoy en día, un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo y usado por Dios para tocar a jóvenes, niños y hombres para Cristo, me regocijo grandemente de haberme dado a la tarea de orar todas las noches por él, más que cualquier otro sacrificio que llegué a hacer por él. ¿Cuántos sacrificios hacemos como padres por nuestros hijos? Estoy segura que muchos. El mayor sacrificio es la oración. Ora por tus hijos, día y noche. Recuerda, pasión, persistencia y percepción. Quiero orar por ti esta noche y de esta manera vamos a cerrar este maravilloso tiempo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición más grande como mujeres de ser madres. Gracias por esta gran tarea. Pero, oh Dios, te necesitamos. Porque ¿quién conoce a nuestros hijos sino tú que los creaste? Porque ¿quién nos puede dar las herramientas necesarias sino tú, Señor? Ayúdanos, Padre, para poder hacer de ellos los que tú has planeado, has deseado.
Gracias por la vida de cada mujer que nos escucha a través de los medios, de las páginas, de las redes sociales. Gracias por su vida. Si es mamá, que esta palabra, Señor, traiga consuelo, fortaleza y esperanza a su vida, de que nada está perdido. Yo sé que se ha esforzado, pero a veces nos llega la frustración de saber si lo estamos haciendo de la mejor manera. Pero ahora entendemos que conforme a tu palabra, en primer lugar, si tú nos diste la bendición es porque viste capacidad en nosotros. Segundo, que estás interesado y tú tendrás cuidado de nuestro hogar. Y que ante cualquier circunstancia, Señor, tenemos la capacidad de clamar a ti. Nos has dado esa autoridad en la tierra. Oh Dios del cielo, te pido por cada una de ellas que le ayudes, que le fortalezcas, que le abraces, que pueda escuchar el susurro en su oído de lo has hecho excelente. Yo sé que como mujeres, Padre, es una de las tareas que sin duda trae cansancio emocional, físico, pero que lo hacemos con amor, Señor, porque amamos a nuestros hijos. Que no hay amor más grande, Señor, que ese que tú pusiste en nuestro corazón por ellos. Gracias por sus vidas. Guarda la vida de todos los niños. Guarda la vida de la juventud. Guarda la vida de nuestros hijos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya los corazones. Les exhorte, Señor, aún de noche, a través de los sueños, ellos puedan escuchar tu voz, porque es tu promesa, Señor, que tú nos visitarías y también a vuestros hijos. Danos, Dios, fuerza, fortaleza, sabiduría para instruirlos en tu palabra, en el camino correcto. Aquellas mujeres que nos escuchan que aún no son madres, Señor, por alguna situación de enfermedad o tú conoces la circunstancia, pero que hay un problema de esterilidad. Yo te pido, Señor, por ellas. Conoces el anhelo de su corazón y en esta noche, Dios, si tú lo has puesto en mi corazón, yo oro por esa mujer que anhela ser mamá. Que tu Espíritu Santo sople vida, que traiga, Señor, el regalo más preciado que ella espera de parte tuya, Señor, como un pacto, como un compromiso, Señor, que tú sellas con ella. Gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesús. Aquellas mujeres que están solas y que tal vez no conocieron de ti a tiempo y hoy dicen: si yo hubiese conocido de Dios y los hubiese instruido de una manera diferente. El trabajo se ha hecho, Señor, pero para ti nada es imposible y tú conoces todos los tiempos. Te pido, Señor, que ahora que has quitado la venda de sus ojos, que ahora que ellas conocen de tu palabra, puedan aún, Señor, a esta edad ser un instrumento útil, un canal de bendición a sus hijos. No importando la edad, si hay una tarea que nunca se acaba, es el de la paternidad o la maternidad. Aunque pasen los años, aunque los hijos vuelen, aunque formen otra familia, siempre seguirá siendo mamá. Bendice la vida de toda mujer en esta tarea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les quiero mucho, Dios les bendiga. No se pierdan las transmisiones mañana a las 7 de la noche a través de la página de Iglesia Bethesda Casa de Misericordia. Hay reunión para familias, tenemos un invitado que compartirá la palabra del Señor y yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y así, cada una de las demás transmisiones ha habido algunos cambios, estamos a la expectativa de que el semáforo nos favorezca y las condiciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas el semáforo no dice mucho, sino las condiciones de nuestro alrededor, de las familias. Y agradecemos a Dios por su bendición en este tiempo, porque el Señor
ha respondido a nuestro clamor. Gracias a Dios, gracias a usted por también estar orando, amada iglesia, por ser parte de este mover que Dios tiene en este tiempo para muchas familias. Le mando un abrazo virtual y bueno, pásenla bonito, descansen, Dios les bendiga. Les quiero mucho.